Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy tenemos una invitada de Argentina, Paola Galarza. Ella es operadora social y ella nos va a contar también su testimonio, cómo Dios la sanó cuando un médico le dijo que tenía 6 meses de vida. Sea bienvenida, Paola. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Buenos días, pastor Marcelo Parrelia. Gracias por la invitación. Vamos a compartir un poco lo que Dios hace, ¿no?, en la vida de las personas. Y aquí estoy a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿de qué parte de Argentina sos? Sí, soy de Capital. Acá estoy, en la parte de Lugano. Contame, ¿cómo fue que conociste a Jesús? Conocí al Señor a los 15 años. Yo era de las personas que era católica, apostólica romana, había tomado la comunión. Y cuando me venían a presentar el Evangelio, yo lo rechazaba, porque como yo era católica, uno no entendía, ¿no? Y después con el tiempo uno aprende que no es religión, sino que es una forma de vivir, aceptar a Jesús en el corazón. Una vez me tocó pasar por una situación difícil donde mi mamá estaba entre la vida y la muerte, y uno en ese momento busca ayuda por todos lados. Me acuerdo que en ese momento habíamos ido a todas las iglesias, habíamos ido a gitanos, curanderos, buscando una solución, porque su vida corría riesgo. Estaba internada en terapia intensiva por un estado de depresivo, y yo me acordé que tenía una tía que iba a la iglesia evangélica. Y fue el último lugar donde fui a golpear la puerta. Le dije, mi mamá está en coma hace un mes y se está por morir. Los médicos le van a hacer firmar a mi papá unos papeles para que le saquen el oxígeno, ¿no?, y la desconecten, porque ya hace un mes que está en estado vegetativo. Esto fue causa de problemas familiares que la llevó al estado de la depresión y no pudo salir. Mi tía en ese momento, me acuerdo que era un domingo, estaba en reunión y con un diácono de la iglesia vienen al hospital. En ese momento mi papá era militar, estaba internada en el hospital naval. Y vienen y estaba en terapia intensiva, no la dejan entrar a mi tía porque era una zona restringida. En un momento abren la puerta y le señalo, es ella, estaban las camas. Entonces se apartó en un lugar y empezó a orar. Empezó a orar con el diácono de la iglesia. Y esto para mí fue impactante porque nunca había vivido tal experiencia. Yo había ido a hablar con el cura, había ido a hablar con una gitana, al que trae ropa, que hacemos una oración. Y un mes entero buscando una respuesta y nada. En ese momento mi tía se aparta con el diácono y se ponen a orar. Y yo los miro y acompañé esa oración. Y en un momento empiezan a salir, entrar y salir los médicos, porque ella se despertó y se sentó y empezó a reaccionar. Y fue un milagro, porque no entendía qué estaba pasando. Y la asistieron, la calmaron y bueno, empezó a evolucionar, empezó a reaccionar. Y esto fue el poder de la oración, y eso a mí marcó mi vida. Y mi tía me dice, ¿querés hacer la oración de entrega, de entregar tu vida a Jesús? Yo le dije que sí, porque el ver tal milagro, que mi mamá se despertó de la muerte, es más, tenía un espíritu sobre tu vida, de los que vamos a la iglesia, de muerte. Cuando uno se entrega, cuando ya no tiene esperanza, cuando hay una salida, uno se entrega ante lo que está padeciendo. Y en este momento la oración hizo el milagro y ella reaccionó, se despertó, empezó a evolucionar, empezó a comer, la pasaron a terapia intermedia, y eso a mí marcó mi vida y nunca más me solté de la mano de Jesús. Eso marcó mi vida y ahí empecé a caminar. Este proceso, ¿no? Porque no es que Jesús te toca la varita mágica y sos feliz y andás por la vida feliz, no. Uno tiene un proceso, pero va tomado de la mano de Jesús en este camino, donde Dios empieza a trabajar en el corazón de uno y empieza a sacar cosas que lastiman y empieza a sanar, empieza a restaurar cosas que uno ha vivido, ¿no?, en la familia, en el interno familiar,
situaciones donde yo padecí abuso por parte de mi papá a los 9 años y crecí con eso hasta los 15, hasta que lo pude hablar y pude ser libre de odiar a mi papá por lo que había hecho, pude perdonar y pude caminar una vida libre, sana y saludable tomada de la mano de Jesús. Cuando no es religión decir Jesús. Jesús es una forma de vivir y cuando vos estás mal, Él está ahí para acompañar, para sanar, para restaurar y para ayudarte a avanzar en la vida. Es necesario que una persona reconozca que necesita a Dios, porque no somos superhéroes que podemos andar por la vida solos sin reconocer que hay un Dios. Uno en su interior necesita llenar ese espacio vacío con Dios. Y uno puede vivir una vida plena y feliz con Dios. Obviamente van a haber situaciones difíciles. Jesús mismo lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido. Cuando viene el día malo, porque viene el día malo, nosotros que vamos a la iglesia, que conocemos a Dios, tenemos problemas que por ahí uno se quedó sin trabajo, tenemos algún problema con un familiar que va a la iglesia y tiene un problema de alguna enfermedad. Obviamente hay situaciones que nos pasan, pero tomado de la mano de Jesús es diferente. Hay victoria, hay esperanza, hay consuelo y la podemos pasar en victoria. Hay que pasar ese proceso, pero con Dios siempre vamos a salir. Esa es la gran diferencia. Cuando uno deja a Dios que reine en el corazón, va a venir el día malo, pero uno está confiado y seguro y tiene su fe y sus convicciones parado en Cristo y sabes que Dios está con vos y por más que el mundo entero se te venga abajo, Él está ahí con vos, te va a sacar y te va a dar la victoria. Esa es la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Contame cómo fue que te convertiste en una operadora social. Vos trabajás con violencia familiar, abuso sexual, abusos de golpes de familia, ¿no? Que se golpean, los matrimonios, también a través de la palabra los restaurás, todo. Pero ¿cómo comenzaste? ¿Dónde lo desarrollás ese trabajo? Yo ya venía de una familia donde había un papá abusador, donde hubo un abuso a los 9 años. Después, empiezo a congregarme en la iglesia, Dios hace una restauración, una sanidad, pero uno no se tiene que quedar con el milagro, uno se tiene que preparar, uno tiene que estudiar, uno tiene que tener herramientas para afrontar la vida, porque a veces vienen situaciones que uno no sabe cómo manejarlas y ¿qué pasa? Afectan nuestras emociones. Entramos en tristezas, en angustias, esas angustias te llevan a depresión, y si uno no la sabe manejar, esto repercute en nuestra vida, en nuestra salud, y después pasa lo que, por ejemplo, me pasó a mí, que de un gran estrés se despertó en un cáncer, porque uno viene acarreando con estas situaciones que no sabe cómo manejarlas, aparte no pide ayuda, no las resuelve, y uno no pone en palabras su dolor y este dolor te consume. Uno vive en una constante estrés que se despierta en alguna enfermedad. En mi caso, se despertó en un cáncer de mama. Por situaciones personales que no sabía cómo resolver. Y al estar en este estado, uno necesita hacer terapia, necesita emocionalmente estar sano y saludable para seguir viviendo en la vida. Entonces, al despertarse de este cáncer por problemas familiares que yo traía, aún en mi matrimonio, soy mamá, tengo 4 hijos adolescentes, donde viví unos periodos de violencia que me angustiaron muchísimo por no saber cómo manejarlos, por no saber cómo resolverlo, y se despierta el cáncer. De Dios me cruza en el camino Graciela Jiménez, que es la directora de Mujeres por la Nación, que trabaja con víctimas de abuso y de violencia. Ella me conocía porque había sido mi pastora cuando yo empecé en mi adolescencia, y fue de Dios, porque yo esa semana oraba y decía, Dios mío, quiero salir de acá, pero no sé cómo salir. Poneme a las personas indicadas para que pueda resolver esta situación y tomar una decisión, porque no quería estar más así.
padeciendo cosas que uno no tiene que por qué aguantar, sufrir o padecer. Y justo esa semana me encuentro con Graciela Jiménez y le conté mi historia y ella me ofrece hacer terapia todos los martes en mujeres con una psicóloga cristiana, y eso a mí me cambió la vida, porque por primera vez pude contar todo lo que padecí y pude poner en palabras mi dolor y empezar a sanar, empezar a sanar. Es importante cuando uno tiene problemas emocionales hacer terapia. Doy un ejemplo. Cuando a uno se le rompe el auto, ¿qué hace? Lo lleva al taller. Cuando uno tiene problemas legales, va al abogado. Cuando uno tiene problemas de enfermedad, por ejemplo el cáncer, ¿dónde va al oncólogo? Bueno, cuando uno pasa situaciones difíciles que no las puede resolver y que te domina la tristeza, la angustia, la desesperanza, te dominan y no tenés herramientas para salir, es importante que esa parte uno también la tiene que reconocer y sanar. Evidentemente yo no estaba preparada para tomar decisiones porque emocionalmente no estaba bien. Entonces, haciendo terapia me pude poner en línea, en foco, y me pude sanar. Y más, obviamente, yendo a la iglesia, buscando a Dios, que la parte espiritual es fundamental, que te restaura, que te da otra perspectiva de la vida, te da esperanza y te saca de donde estás. Eso es fundamental. Y esto fue lo que a mí me ayudó a tomar decisiones y me ayudó a tener herramientas para enfrentarme a las necesidades que estaba pasando. Y eso es lo que pasó. Y ahí comenzaste a trabajar, después a estudiar para convertirte en una asistente social. Sí. Después de eso, cuando termino, empiezo a estudiar operador social. Esto fue fundamental para mí porque empecé a tener herramientas, primeramente para aplicarlas en mí, como, por ejemplo, abordar el tema del abuso, ¿no? De la niñez, y después cómo pararse ante cuando hay violencia en la familia, cómo cuando los hijos también pasan por violencia, cómo contenerlos. Y fueron muchas herramientas que a mí me hicieron, me abrieron, de una manera de decirlo, me abrieron la cabeza, entonces las apliqué primero a mí. Una vez cuando ya estuve sana, libre, restaurada, empecé a colaborar y a trabajar con chicas que estaban pasando estas situaciones de abuso, de violencia, acompañando a chicas que han salido de trata. Cuando la parte que acá el factor indicativo es que viven emocionalmente 100 metros bajo tierra y uno está para acompañar, para dar una palabra, para ayudar, para alentar, para decirle que hay esperanza. Y también lo que hace el operador social cuando vienen estas chicas con estos problemas, las acompaña, hay que hacer la denuncia, tenés que hacer terapia, hay que contener a los chicos, hay que buscarle un lugar para que algunas a veces no pueden volver a la casa, hay que buscarle un lugar. Es todo un acompañamiento, un seguimiento para ayudar al otro, a que sea restaurado, a que sea sano, a que sea libre y a que pueda empoderarse y tomar decisiones por su propia cuenta. Y eso te llena de gozo y alegría al alma, ver que podés sacar a otros, darle una esperanza y que puedan vivir una vida normal, sana y saludable, y tener una familia, ¿no? Todo ser humano quiere tener una familia, quiere trabajar, quiere tener hijos, pero a veces la sociedad o situaciones que pasan en el interior de la familia, esto no se puede cumplir. Pero bueno, lo interesante acá es, como también dice la palabra, ¿no? Está con el gozarse, con el que se goza, llorar con el que llora, estar acompañando. Y más que nosotros que tenemos el ADN en nuestra sangre, que Dios nos sacó de situaciones difíciles, ¿cómo no compartir? ¿Cómo callar? No puedo callar, es algo que nace del corazón de querer ayudar al otro. Y yo pienso que ese también es el trabajo que Dios hace con nosotros, ¿no? Te sacas de un lugar para poder ir a un territorio y sacar a otro. Sí, te está capacitando para que conquistes tu victoria y ayudes a conquistar a otros su victoria. Es muy interesante. Decime, Paola, si muchas mujeres están escuchando
hoy este programa, ¿cómo pueden hacer para entrar en contacto contigo? Te dejo mi Facebook, Paola Galarza, que me contacten por Messenger y podemos charlar. Si estás pasando alguna situación difícil, que no sabes cómo resolverla, escribime y bueno, vamos a estar trabajando para poder revertir la situación, ¿no? Que cada uno a veces atraviesa y te desborda y no sabes para dónde disparar. Si estás pasando por abuso, por violencia, por maltrato, se puede trabajar y hay una salida. Hay una salida. Tu trabajo es muy importante, no solo porque vos estás trabajando la parte de ayuda espiritual también. Vos estás, las personas por ahí van sin fe, desesperadas, no saben qué hacer, madres, solteras, y de repente se encuentra con una persona que le da todo el asesoramiento y también se encuentra con una persona que le presenta no una religión, sino una relación con el Creador, con Dios. Y también eso te ayudó a superar esa lucha que vos tuviste con el cáncer. Contame un poquito de eso. Vos llorabas, estabas desesperada, porque vos sos cristiana, vos ibas a la iglesia y de repente te encontraste con un desafío. Satanás desafió tu fe y vos venciste, porque un médico te dijo, te doy 6 meses de vida, no se puede hacer más nada con tu caso. Y de repente, en la oración, en tu desespero, Dios te dice, quédate calma que yo estoy contigo. Contame de eso, por favor. Sí. En el momento que me entero de que tenía cáncer, porque fue así, un día cotidiano de la vida, estaba lavando los platos y me rozó una mama y me dolió. Y yo dije, no, me tomo un ibuprofeno, por decirlo de una manera, y sigo. Pero me empezó a doler, a molestar. Entonces voy a la guardia. Y en la guardia me dice, mira, te tengo que decir esto, es un cáncer. Venite mañana a primera hora y empezamos los estudios. Me hice todos los estudios correspondientes. Y estaba ya avanzado, había tomado la mama y la axila, las glándulas mamarias. Y me dice, bueno, vamos a operar y hacer quimios. Pasé por 30 quimios, pero ya estaba muy avanzado. Y me había dicho que el estudio arrojaba un resultado de que iba muy rápido avanzando, que tenía un periodo de 6 meses. Cuando recibo ese diagnóstico, me acuerdo que llego a casa, y esto es algo íntimo mío, privado, de mi relación con Dios, ¿no? Que cuento, que es parte también del testimonio, que en ese momento me enojé con Dios, me enojé. Y fue fuerte lo que hice, pero necesitaba desahogarme y necesitaba decírselo a Dios. Le digo, ¿para qué me trajiste? Esta fue mi oración y no me voy a olvidar nunca. ¿Para qué me trajiste a este mundo? Para sufrir. Primero padezco el abuso de mi papá a los 9 años. Después, los problemas que tuve en el matrimonio, que se supone que uno se casa una vez y para toda la vida, y hubo problemas de violencia. Y después, ahora encima tengo un cáncer que me dicen que tengo 6 meses de vida. Mi preocupación también era mis hijos. Yo tengo 4 hijos adolescentes. ¿Dónde van a quedar mis hijos si yo me voy? Y fue como que me enojé con Dios y me descargué en mi enojo. Y en ese momento, nunca me había pasado algo así, sentí como un fuego que me quemó todo el cuerpo. Y no entendía qué estaba pasando. Y ese fuego en un momento desapareció y como que quedó paz en mi alma. Y ahí empecé a llorar desconsoladamente. Y como que me di cuenta que Dios estaba conmigo, Dios me estaba abrazando. Y me empezó a dar paz. Y me empezó a sanar el alma de tantas vivencias que había padecido, donde todavía había una herida abierta. Y entendí
entendí que Dios estaba ahí conmigo, que Él me amaba. Conocí otro Dios, a un Dios consolador, a un Dios papá, porque como decía Job, ¿no? De a oídas te había oído, pero ahora había conocido a un Dios que estaba ahí conmigo, que estaba preocupado, que quería intervenir en lo que yo estaba padeciendo. Y eso a mí me marcó mi parte en la fe, ¿no? Mi proceso en la fe, fue un antes y después fue un quiebre. Porque si bien yo lo conocía desde los 15 años, fue todo un proceso llegar a este día donde conocí a ese Dios que me ama y se interesa por mí y que quiere estar conmigo y que me quiere sanar y restaurar lo que pasó. Y en ese momento viene en mi corazón una palabra que está en Génesis, que era cuando Jacob estaba peleando con el ángel, y el ángel justo está por salir el sol y el ángel le dice, como que deje de pelear porque ya está por salir el alba, le dice. Y Jacob le dice, se pone firme y le dice, hasta que no me bendigas, no voy a dejar de pelear con vos. Y esa palabra se me hizo fuego en mi corazón, como que Dios me estaba diciendo, vas a pasar por la operación donde te van a sacar una mama, hasta que no te bendigas, no te sueltes de mi mano. Vas a pasar por todas 30 quimios y en la primera ya se me cayó todo el cabello. Es fuerte para un ser humano pasar estas situaciones. No te sueltes de mi palabra hasta que termine. Y fue así, fue así. En cada proceso se me venía esa palabra, porque en ese momento, cuando uno está pasando, te vienen argumentos. Mira cómo estás, no te va a querer nadie, no servís para nada. Y viene como un autoflagelo interno donde uno se empieza a sentir mal. Y en ese momento donde quería venir esa angustia para bajar los brazos, venía esta palabra y esta palabra me daba la victoria, me levantaba en el espíritu y estaba operada, no importa, sigo avanzando en el nombre de Jesús. Estaba sin cabello, no importa, sigo avanzando en el nombre de Jesús. Esta constancia de mantenerse firme en la fe ante lo que se está padeciendo, y la pasé y salí, en donde uno afloja y deja que te controle, que te domine, ahí como que caes y cuesta salir, pero si te mantienes firme en la fe, por más, como decía antes, que se te venga el mundo entero abajo, no importa, si Dios está con vos y Él te sostiene la mano, seguí avanzando, seguí avanzando. Y así fui saliendo, y hasta el día de hoy ya pasaron 7 años, y Dios no me soltó la mano. Eso porque Ahora, uno decide, sí. ¿qué pasaba dentro tuyo cuando estabas en ese proceso de que se te cayó el pelo, que el médico te dice, vos tenés 6 meses de vida? ¿Qué es lo que pensaba tu cabeza? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué pensamientos pasaba? En ese momento, Dios es sabio, ¿no? Porque justo dio esta palabra para bloquear todo lo que se venía. Dios es sabio, ¿no? Entonces, cuando yo me veía, por ejemplo, en el espejo y estaba sin cabello, me ponía a llorar y me quería angustiar y me quería tirar a la cama y abandonar, pero venía esa palabra y esa palabra me fortalecía, me animaba y me levantaba. Acá está uno decide. Yo decido si la tomo o la dejo. Porque uno recibe el diagnóstico. Yo pude haber decidido tirarme a la cama a llorar, no hacer nada y dejar que me consuma. Pero decidí levantarme, decidí pelearla, decidí activar la palabra sobre mi vida y avanzar. Ya que Dios me dio la palabra, listo, Dios me la diste, yo la tomo. Es también cambiar la actitud, ¿no? De revertir, ya, o sea, ya está toda la situación dada, tenés cáncer, pasás por la quimio, por la operación, listo, ¿qué hacemos? Uno ya tiene identificado el problema, ahora hay que resolverlo, ahora hay que actuar. No hay tiempo para llorar y tirarse en la cama y dejarse vencer. Si conocemos un Dios grande que hace milagros, ¿por qué no lo voy a aprovechar? ¿Quién soy yo para decir, no quiero nada, me quiero morir, dejo todo acá? No, Dios está con vos, te está dando una palabra, te está acompañando. ¿Por qué no? O sea, no lo voy a tomar. Uno decide. Yo decidí por la vida. Yo decidí avanzar. Decidí tomar la palabra y enfrentarlo, pero no estaba sola, ahora estaba con Dios al lado. Esa es la diferencia. Cuando uno lo deja a Dios actuar,
porque muchas veces recibimos el diagnóstico y como que nos encerramos y no queremos escuchar a nadie, y me encierro en mi yo, en mi culpa, en mi preocupación, pobrecito de mí, cuando Dios me está dando la salida. Uno tiene que levantarse y tomar el valor y pelearla, tiene que pelearla y avanzar, pero con la seguridad de que Dios está ahí con vos y te va a sacar. Y fue así, cuando dije que sí, la voy a pelear, sí, voy a seguir avanzando, todo ese proceso pasó rapidísimo. Es más, lo pienso hoy y digo, yo pasé por todo eso porque Dios también te sana la mente, te sana el alma y el corazón. Y ya ni te acordás. Y decís, wow, yo tuve cáncer, yo me operé, yo estaba sin cabello. O sea, Dios te sana también la parte emocional. Porque también esto aprendí en Dios, a trabajar la parte emocional, lo que decimos inteligencia emocional. Porque muchas veces dejamos que nos domine la tristeza, dejamos que nos domine y nos tiramos, nos dejamos. Y como decía David era un psicólogo para mí en la palabra, porque David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle. Ahí estamos aplicando inteligencia emocional. Él no quería que la angustia o lo que estaba pasando lo domine. Él estaba autoadministrándose para salir de esa situación y él estar sobre la angustia, sobre la tristeza. Y eso es lo que te enseña la fe. Esa es la inyección que te da el Espíritu Santo, que cuando viene el día malo, Él está ahí y te ayuda a vencer, te ayuda a salir, te da la salida. Y eso es lo que uno, no es una religión, es una manera de vivir con Dios, porque días malos van a venir siempre, y días alegres y felices también, pero lo bueno es estar y reconocer que hay un Dios que está ahí con vos y te da la herramienta para salir. Eso es fundamental en la vida cristiana. Qué linda palabra. Y la verdad que lindo testimonio, ¿no? Porque vos, como estás diciendo, eso viví yo, parece que en los recuerdos quedó y no lo podés creer. Y así muchas personas que te están escuchando hoy, muchas personas están siendo abatidas por esa angustia, ese dolor, esa aflicción, y ellos lo alimentan. En vez de alimentarse en la palabra de Dios y creerle a la palabra de Dios y ponerla en práctica. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Entonces, cuando vos pones en práctica la palabra de Dios, esa, en el mundo espiritual comienzan a suceder cosas a tu favor, porque el diablo tiene que huir de nosotros, porque hay un Dios todopoderoso, un Dios creador del universo que nos está cuidando. Y eso es lo que pasó en vos. La palabra viva se hizo real, se hizo carne en tu vida. Qué lindo. Ahora decime, estamos llegando al final del programa. ¿Qué palabras le podrías dar a las personas que nos están escuchando? Una palabra final para esas mamás que están sufriendo en sus hogares violencia familiar, violencia doméstica con los hijos, hijos rebeldes, esas mujeres que están, o hombres, que están con cáncer y no tienen la fe que tenés vos, porque o no le predicaron o no quisieron escuchar. ¿Qué palabras les podrías dar? Y la palabra que compartiría es obviamente de aliento, de ánimo, de que conoces a un Dios grande, un Dios poderoso. Y muchas veces esa gente ha visto que Dios hace poder, que hace milagros. Tomarte de Dios, tomarte de esa palabra y dejar que Dios quiera cambiar la historia de tu vida. El tema acá es que uno tiene que decidir si quiere seguir apartado, conociendo a Dios, alejado de Dios, y no dejar que Él intervenga sobre la situación y dejar que domine lo que está atravesando. Pero yo no, o sea, decidí salir de ahí. Hay un Dios grande, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere restaurar y que te quiere ver feliz. Su palabra lo dice, que los planes de Dios para nosotros son pensamientos de bien, de bienestar. Entonces, ¿por qué yo me voy a negar a esa palabra? Yo era una de las cristianas que yo podía ver de que Dios podía bendecir a todo el mundo, podía sanar a todo el mundo, podía prosperar a todo el mundo menos a mí.
pero era porque yo no me sentía en ese momento como digna de Dios. ¿Pero por qué? Porque tenía que trabajar cosas en mí de que no aceptaba que Dios era mi papá. Entonces yo al empezar a trabajar esto en mí, en la parte emocional, a empezar a ver la realidad de otra manera, al hacer terapia y a poner mis emociones, ¿no?, en línea, por decirlo de una manera, pude entender y comprender de que Dios me ama, de que Dios quiere actuar en mi vida, pero si yo no le doy lugar, Él no lo puede hacer. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, Señor, te pido perdón por no haberte dejado intervenir, pero hoy tomo la decisión de que quiero que intervengas, quiero cambiar la historia de mi vida, la historia de mi familia. No quiero vivir más así, no quiero más esto. Uno también tiene que levantar banderas sobre su vida. Yo decido seguir a Cristo, yo decido que Él intervenga, yo decido que Él restaure mi vida, mi familia, y seguir adelante, seguir avanzando. Porque muchas veces estamos en esta vida viviendo como en estado vegetativo. Me levanto, voy al trabajo, voy al colegio, la familia, y es una rutina que vos decís, ¿para qué vine a este mundo? No le encuentro sentido a la vida. Pero por eso uno tiene que dejar a Dios intervenir y Dios te va a cambiar la vida, te va a llenar de gozo, de alegría. Obviamente van a haber problemas y situaciones difíciles, pero con Dios en el medio es más fácil y salís más rápido. Yo con el tema del cáncer pude salir más rápido porque me tomé de la mano de Dios. Fue muchísimo más rápido. Y le doy gracias a Dios. Sacó la culpa, sacó la condenación, restauró el corazón. Ahora soy otra Paola, con otras herramientas. Y eso solo lo puede hacer Dios. Todo el crédito y toda la gloria es a Dios. Y no es que yo me lo merezca, no es que yo Paola, no, es porque uno abrió el corazón, dispuso el corazón. Como hay un pasaje que dice de Daniel 10, que Dios, Jehová le dice, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de mi presencia, tus palabras fueron oídas y a causa de ello estoy aquí. Cuando uno dispone el corazón, cuando uno busca a Dios, cuando uno se mete en las cosas de Dios, Dios dice, wow, mi hijo me está buscando, mi hijo tocó mi corazón, Él quiere estar conmigo. Entonces Dios empieza a rodearte, empieza a bendecirte. Uno tiene que dejar de que Dios entre en la vida de uno. Y ahí Dios empieza a actuar y te cambia toda la vida. Qué lindo, Paola, las palabras que les das a la gente. Que Dios te bendiga grandemente. Querido amigo o amiga que nos estás escuchando, quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que compartas con tus amigos en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, esta palabra, porque esta palabra la va a necesitar un tío, una tía, un vecino, un amigo, una amiga. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Compartilo. Y vamos a orar, Paola. Vamos a orar por esta gente que nos está escuchando antes de irnos. ¿Me? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que apartamos para estar compartiendo, ¿no?, algo de lo que hiciste, Señor, en nuestras vidas, en mi vida. Primeramente agradecerte porque estás, agradecerte porque un día te revelaste y esa revelación trajo libertad, Señor, en el alma, la mente y el corazón. Esa libertad trajo sentido a la vida. Esa libertad trajo otra manera de pensar y otra manera, Señor, de transitar en este mundo. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, que fue para traer esperanza, vida, consuelo, libertad, Señor. Aquellos que están escuchando en este momento, Señor, que están pasando situaciones difíciles, te pedimos, Señor, acá con el pastor Marcelo, de que estés interviniendo en su vida, en su alma, en su corazón, que tu Espíritu Santo esté trayendo el valor, Señor, para que puedan tomar la decisión de aceptarte en su vida y dejar de que vos estés actuando, de que vos, Señor, estés revirtiendo toda situación difícil que estén atravesando. Solo vos, Señor, solo vos podés dar la victoria, solo vos podés dar consuelo, solo vos podés restaurar la vida del ser humano. ¿Quién más como vos, Señor, que sos el creador, ¿no?, el que diseñó nuestra vida, diseñó nuestra mente, nuestro corazón, y como dice tu palabra, nos querés dar paz, libertad y dar una vida, Señor, plena, de vivir, Señor, y felices. ¿Y quién más como vos que conoces, Señor, nuestra vida
sabe cómo tratarnos, sabe, Señor, cómo estar interviniendo en nosotros. Primeramente te pido, Señor, que llenes de amor, de consuelo, de esperanza, a aquellos que están pasando por problemas difíciles, Señor. Solo en el nombre de Jesús, Señor, hay paz y hay libertad. No hay otro nombre, Señor, que haya sido dado a los hombres que traiga esperanza al ser humano. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu amor está, tu presencia está. Solo es tomar la decisión, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero que intervenga, yo quiero que cambie la historia de mi vida. Decidí ahí donde estar, Señor, quiero un cambio, quiero hacerte intervenir, quiero hacerte partícipe con mis planes, mis sueños, mis metas, mis proyectos. Quiero que estés acá interviniendo con mi familia, con mi trabajo. Te necesito, Señor, decíselo, te necesito. Cambia mi vida, cambia mi realidad. Dale sentido, Señor, dale sentido el transitar por este mundo a mi vida. Decíselo ahí donde estás y Él lo va a hacer, porque Él te ama, porque Él te formó, Él te hizo, Él te diseñó. Él tiene planes, propósitos, proyectos para tu vida. No le des un segundo más al dolor, a la tristeza. Levántate de eso ahora en el nombre de Jesús. Su palabra dice que Él te da poder y autoridad sobre la fuerza del mal y que nada ni nadie te dañará. Aplica esa palabra sobre tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Empezá a tomar las victorias. Empezá a crecer en su presencia. Has pasado por situaciones difíciles donde te sentís culpable, pero esas culpas no son tuyas, te las han instalado otros. Levántate ahí y decirle al Espíritu Santo que te dé la salida y salí de ahí. No le des un segundo más al dolor, a la tristeza, que hoy sea un quiebre para tu vida. Levántate en el nombre de Jesús y empezá a avanzar, empezá a crecer, empezá a proyectarte. Deja que el Espíritu Santo traiga revelación, traiga liberación, traiga prosperidad sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Solamente tenés que decir, Jesús, si quiero, Jesús, aquí estoy, y Él se va a encargar del resto. Entrégate en sus manos, no tengas temor. Ya has padecido situaciones difíciles hasta de muerte, pero en Dios te podés entregar tranquilamente en sus brazos, que Él te va a amar, Él te va a cuidar, Él te va a restaurar. Ya no tengas temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor que te paraliza. Todo aquello que has atravesado, que te ha dañado y marcado en el alma, Dios lo restaura, Dios te hace libre. Su perfecto amor te inunda, te libera la mente, te libera el corazón y te da un cambio, una transformación desde el alma. Y podés empezar a respirar, y podés empezar a avanzar, y podés empezar a ver las cosas de otra manera, en libertad, en libertad. Él corta las cadenas, Él corta las ataduras que atan tu vida y no te dejan avanzar. Él lo hace. Vos que estás escuchando, Él no quiere que estés en muerte, Él quiere que estés en vida. Él quiere que estés en sus brazos, Él quiere que estés bien. Él tiene planes para tu vida de victoria, de honra, de dignidad. Déjate entregar en sus brazos. Él te ama, Él te ama. Él te quiere bendecir. Decidí, Señor, intervenir en mi vida. Señor, yo quiero estar con vos. Y Él lo va a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te va a dar la victoria. Amén. Y Dios te va a llevar a un terreno donde vos nunca pensaste que ibas a estar. Es un terreno donde Dios te dice, esto es un campo espiritual de prosperidad, de salud, de bienestar para tu vida. Esto es la tierra prometida, esto es lo que Jesucristo nos promete a nosotros que estamos con Él, un reino. Estamos en el reino de Dios y en el reino de Dios no hay muerte, en el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios no hay enfermedad, ni tristeza, ni angustia, porque Él suple todas las cosas. Entonces, quiero decirte que te llenes de Jesús, lee su palabra, renuévate en la fe, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. La última palabra no es del médico, la última palabra es de Jesús. ¿No es cierto, Paola? Amén. Así es. La palabra humana a veces es la final, pero en Cristo Él
da vuelta a todo diagnóstico y nos da la victoria. Es así. Amén. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, estamos terminando este testimonio maravilloso, así que quiero agradecerte, Paola, por haber estado con nosotros en nuestro programa Ministerios de Fe, y nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chao, Paola. Gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto. Muchas bendiciones. Chao, bendiciones. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción.